justamente esta charla después del 30 de junio porque estimábamos que el reporte del 30 de junio posiblemente sea el o el de los más importantes del año. Y sabíamos que el mercado se iba a mover fuerte, lo que no teníamos muy claro era para qué lado se movía. Un poco entonces la idea es analizar un poco cuáles los factores estructurales del mercado, es decir, los fundamentos que le siguen dando sostenimiento a los precios, y por otro lado ver los temas coyunturales, que son los que justamente han provocado la corrección de baja en la que estábamos metidos hasta el reporte de ayer. Básicamente, la estructura del mercado, ¿cierto? Todo lo que es estructural, lo que son, refiriéndonos a los fundamentos del mercado, todos esos componentes nos dan nos justifican precios sostenidos, o sea, precios firmes, no volver a los precios que tuvimos en los últimos años. Cuando hablo de los precios de los últimos años, estamos refiriéndonos a sojas de 1.000 puntos para abajo en Chicago en la soja y de maíces de 350 para abajo, valores promedio. Es decir, hoy estamos en valores mucho más altos. Por supuesto que la corrección que hubo asustó a muchos. Y siempre la pregunta es, cuando hay estas correcciones, estos cambios de precio, estas bajas pronunciadas, es si esos cambios son pasajeros o si realmente hay un cambio en la tendencia. Bueno, poco creo que tenemos que primero ir a lo que son los fundamentos propios, las estructuras. Y los cuadros de oferta y demanda lo que nos dan es que no solamente los stocks son muy bajos en Estados Unidos y que por eso estamos con precios altos en Chicago, sino que lo que está pasando básicamente es que los stocks, tanto de maíz, de soja y de trigo, de los países exportadores, son de los más bajos de los últimos años. Una manera de medir esto es la relación stock-consumo, ¿sí? Entonces, cuando vamos al tema del trigo, calculo que están viendo las diapositivas que se están moviendo. Si alguno me puede contestar, que ahí estamos viendo la relación stock-consumo de trigo. Sí, Carlos, se ve perfecto. Perfecto. En el caso del trigo estamos en el mínimo de los últimos 13 años. Esto es la relación stock-consumo que hay en nuestros países exportadores, que es una manera de ver cuál es la oferta, porque justamente los países exportadores son los que están brindando la oferta. Si estos países tienen bajos stock, generalmente lo que nos da es precios sostenidos. En el caso del maíz, es un mínimo histórico. Estamos hablando de una relación stock-consumo de los países exportadores de 7-8%. Inclusive, AgriResearch, en este caso, está proyectando aún menor. O sea, ellos tienen proyecciones propias. La que vemos en verde es la de Luzda. Pero básicamente estamos en relaciones mínimas en lo que son los stocks que hay en los países exportadores. Y en el caso de la soja, estamos en el mínimo de los últimos 24 años. Es decir, que esto lo que me está diciendo es, por el lado de la oferta, hay poca oferta respecto de la demanda que enfrentan los países exportadores. Por otro lado, tenemos el tema de la demanda. ¿Qué es lo que ha pasado? La demanda ha sido explosiva. Y el gran responsable de este aumento de la demanda es China. Generalmente a China se la liga con la demanda de soja, pero no, China lo que ha aumentado es tremendamente toda la demanda de productos, no solamente agrícolas, sino de todos los commodities. Pero más que aumentar la demanda de soja, el aumento más importante ha sido en todo lo que es productos forrajeros. Es decir, para que se den una idea, China importaba hasta hace 2 años, no llegaba a importar 5 millones de toneladas de maíz y este año va a importar alrededor de 30 millones. Y así se da en todos los productos forrajeros. China va a importar esta campaña el 24% del total, o sea, va a representar el 24% del total de las importaciones mundiales.
Y fíjense, 2018, en el cuadro de la izquierda, esto es todas las importaciones de productos forrajeros por parte de China. ¿Sí? Estaba alrededor de 15 millones de toneladas en todos los productos forrajeros. En el 2019 estaba apenas en 21. 2020, fíjense que estamos casi en 46 millones y este año vamos a estar en 54. Viendo por el lado de la derecha, en el gráfico de la derecha, no solamente vemos el valor absoluto, sino qué porcentaje es de las importaciones totales. Con lo cual estamos en niveles aún superiores a los del año 2014. Acuérdense, son años del ciclo de los super commodities. Es decir, que tenemos, por un lado, algún tipo de restricción por el lado de la oferta y una demanda que viene a todo vapor. Con lo cual, un poco lo que uno proyecta hacia adelante es que esta situación de bajos stocks no se va a solucionar en una sola campaña. Esta es una buena noticia, es decir, esto no es un tema coyuntural pasajero que se soluciona con una buena cosecha y que entonces podemos proyectar en cualquier momento una baja de precios. Acá lo que necesitamos es una buena cosecha de Estados Unidos de este año, que ahora vamos a ver que no todo viene de manera brillante, pero no solamente Estados Unidos, sino que necesitamos una 2022 de Sudamérica muy buena. Y por otra parte, necesitamos nuevamente que la 2022-23 en Estados Unidos también sea buena. Es decir, entonces, esto lo que nos da es, por lo menos, que la estructura de precios sostenido se mantenga por lo menos un año o se proyecte en el tiempo. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de precios sostenido? Bueno, claramente no volvemos a los precios que comentaba anteriormente de los últimos años. Ahora, estuvimos nuevamente en la suba anterior, en los máximos anteriores, que fueron alrededor de junio, de mediados, digamos, entre mayo y junio, en valores muy cercanos a los máximos que tuvimos en los años 2012-2014. Bueno, después vamos ahora a ver un poco la importancia del T-reporte, que cambia un poco todo. Lo tenía desactivado ahí. Bueno, el otro tema que me parece importante es, por el lado de la oferta, es ver el tema de Brasil. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de lo de Estados Unidos y lo del reporte del 30, pero me detengo un poco en Brasil. ¿Por qué en Brasil? Porque Brasil, el tema de la safrinha viene sufriendo, como todos saben, una seca tremenda y ahora recientemente estuvo afectada por las heladas. Parecería ser que la afectación de estas heladas no ha sido tan fuerte. Muchos o sea, ha habido muchas noticias, muchas fotos por internet, pero en realidad, en general, están hablando que esto podría haber afectado a un 10% del área y están hablando de que la pérdida habrá que ver ahora con más detenimiento, pero en principio no estaríamos hablando más de 1 millón de toneladas. Pero el problema ha sido la seca, y esa seca, básicamente con la falta de lluvias de abril y mayo, si uno hace una regresión lineal, que es lo que estamos mostrando en este gráfico, entre las lluvias y los rindes de los últimos años, uno podría proyectar que la safrinha brasilera podría tener una caída cercana al 20% de rindes. ¿Y esto qué efecto tiene? Básicamente acá lo que les estoy mostrando es las estimaciones de mayo a junio, cómo han cambiado. Fíjense que el USDA, ¿sí?, venía proyectando alrededor de 105 millones, ahora está en 98,5, según el reporte de junio, pero CONAB, que es el instituto, digamos, oficial de Brasil, en mayo estaba hablando de 106 millones de toneladas de una producción total con una safrinha de 82, está hablando de una safrinha de 72 con una cosecha total de 96. Es decir, ha bajado más de 10 millones de toneladas su estimación. Y Agroconsul, que es una consultora bastante conocida, está hablando ya de 90, con lo cual la caída es muy importante. ¿Y esto dónde impacta? El principal impacto lo tienen las exportaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es que Brasil exporte 35 o 37 millones de toneladas de maíz y otra cosa es que exporte 25.
porque esa diferencia en realidad la tiene que suplir alguien, y ese alguien va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos ya vamos a ver que la relación stock-consumo, los stocks son bajísimos, con lo cual toda esta presión, algunos hablan entre 9,5 millones y 12 millones, pero pongamos que sean 6, 7 millones de toneladas de exportaciones, que se reduce las exportaciones brasileras, parte de esa reducción va a tener que ser suplida por Estados Unidos. Y esto le pone de vuelta presión a el mercado, a los precios internacionales del maíz, y sobre todo con los reportes de ayer de vuelta, donde se esperaba sobre todo una gran suba de área en Estados Unidos. El otro efecto importante para que tengan noción, esto es lo que yo les decía recién de las importaciones chinas. Fíjense que China, en la campaña, en el año 2019, no llegaba a 5 millones de toneladas de importaciones, que son los bastones celestes. ¿Sí? Pasamos a 7 millones en el año pasado, y en esta campaña estamos hablando de, acá están, son proyecciones de deuda, pero en general el mercado está estimando 30 millones. Y el otro aspecto importante es que de estas exportaciones, Estados Unidos prácticamente no le exportaba nada a China de maíz. Y este año estamos hablando de prácticamente 25 millones de exportaciones. Entonces, acá, proyectando hacia adelante, uno de los problemas que pueden hacer cambiar este escenario que vemos estructural de precios sostenidos es que haya algún problema nuevamente entre China y Estados Unidos, y que estos 25 millones que aparecieron de demanda de importaciones chinas desde Estados Unidos no las tengamos hacia adelante. Pensemos que la última proyección de exportaciones que tiene Luzda de Estados Unidos son 62, con lo cual 25 es un porcentaje muy importante del total. Y ahora vamos a poner foco en lo que fue el reporte de ayer. ¿Qué era lo que esperaba el mercado? Es decir, hasta el día de ayer, es decir, las probabilidades claramente favorecían, en realidad por la historia, era que en general el USDA venía dando stock. O sea, ayer que se informó, se informaron los stocks reales al final del tercer trimestre de la campaña de ellos, ¿sí? Que son stocks reales que quedan en base a un relevamiento que hace el USDA, y después lo que hizo fue la proyección de área sembrada, o sea, el área sembrada. ¿Por qué? Porque el número anterior de área sembrada se había dado en marzo. Acuérdense, fue también el reporte del 30 de marzo, que fue el que modificó fuertemente los precios. En aquel entonces, la sorpresa también fue que todo el mundo esperaba un crecimiento mucho mayor de área del que realmente se dio. Acá vuelve a pasar lo mismo, y lo que hizo el USDA en marzo, en aquel momento, era una estimación de lo que iba a sembrar, o sea, era la estimación de siembra de lo que iba a sembrar el farmer americano. Y eso se hacía en base a un cuestionario que hace sobre un universo estadístico que tiene el USDA. En este caso, lo que es el relevamiento de campo real de lo que se ha sembrado. Con lo cual, todo el mundo, todo el mercado esperaba una suba de área, tanto de maíz como de soja, y esa suba de área no fue tan importante como se dio. Entonces, primera cosa, por el lado de los stocks, ¿cómo fue el informe? Y el mercado en general, la historia nos decía que en general había más probabilidades de que el USDA fuera con mayores stocks de la que el mercado pronosticaba, porque en los últimos 7 años había habido casi 5 ocasiones que había una tendencia a que el USDA fuera con stocks mayores. En este caso hubo 800.000 toneladas menos de la que el mercado estimaba de los stocks, con lo cual fue alcista para maíz. Y en el caso de la soja, en general, lo que siempre había era que el mercado estimaba menos stock de lo que dijo lo que decía el USDA. Bueno, acá justamente salió menores stocks en 540.000 toneladas. Y donde está el impacto más grande es en el caso de lo que es el área, donde el área fue mucho menor a la que se estimaba.
Entonces, yo acá lo que armé es un cuadro un poco para entender la implicancia. Es decir, acá lo que tenemos era el USDA de marzo, en el caso del maíz, que hablaba de, o sea, pronosticaban que se iban a sembrar 36,88 millones de hectáreas. El número que dio el USDA es 37,51, ¿sí? O sea que hay un aumento de 630.000 hectáreas. 630.000 hectáreas equivalen a los rindes que está estimando el USDA a un aumento de producción de 7 millones de toneladas. ¿Qué es lo que estimaba el mercado? El mercado estimaba que se iban a sembrar mucha más área de maíz. Es decir, estimaba que el crecimiento iba a ser alrededor de 1 millón de hectáreas, que ese millón de hectáreas de maíz implicaban 12 millones más de toneladas. Con lo cual, la diferencia, que esto es lo que provoca la suba, es la diferencia entre lo que piensa el mercado y lo que realmente da el USDA. Entonces, esas 440.000 hectáreas implican a los rindes pronosticados alrededor de 5 millones de toneladas. Es decir, que lo que hace el USDA, digamos, puesto en blanco y negro, es, sobre las expectativas que había, reduce 5 millones de toneladas una producción. Y recuerden que estamos hablando de unos stocks de alrededor de 30 a 35 millones de toneladas. Con lo cual, esta diferencia es muy importante. En el caso de la soja, en marzo, o sea, el USDA proyectaba hasta de marzo, y todos los informes desde marzo desde abril, mejor dicho, abril, mayo y junio, el área que el USDA ponía en su cuadro de oferta y de demanda era de 35 millones y medio de hectáreas. ¿Qué dio el USDA? Dio algo muy similar, dio apenas 35.430.000. O sea que la diferencia prácticamente no cambió el área. Pero ¿qué es lo que esperaba el mercado? El mercado esperaba un aumento de más de 500.000 hectáreas, es decir, alrededor de casi 2 millones de toneladas a los rindes de 3.000 y pico de kilos que estima el USDA. Eso daba 2 millones de hectáreas, 2 millones de toneladas. Lo barbecho viejo. A ver, ahí hay alguien que está con el micrófono abierto. Sí, gracias. Carlos, tenés cerrado el micrófono. ¿Podés revisar a ver si lo podés abrir? Se cerró, sí. Ahí lo abrí, ¿no? Sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Bueno, no sé, creo que habíamos quedado en estos 2 millones, ¿no? De lo último que habíamos hablado, de estos 2 millones de toneladas que faltaban respecto de lo que estimaba, de lo que dio USDA respecto de lo que estimaba el mercado en soja. Y esos 2 millones es un número muy importante teniendo en cuenta que los stocks finales son 4 o 3 millones de toneladas. Para tener una idea, ¿cuál es la historia? Si nosotros tomamos los principales productos que se siembran en Estados Unidos, los años, inclusive los años donde hubo malos precios, el área total de todos estos cultivos estaba entre 102 y 104 millones de toneladas. Con lo cual, en marzo, cuando el USDA informó 102 millones de toneladas con precios un 40, 60% más altos que los últimos años, esto fue una gran sorpresa, porque todo el mundo lo que esperaba es, fíjense, que mínimamente se esperaba ir a los años 2012, 2013, ¿sí? De 104 millones de hectáreas por arriba. Y bueno, de vuelta la sorpresa es que prácticamente el USDA, cuando sumamos toda el área de todos los productos, apenas sube 300.000 hectáreas en el informe de ahora de junio. Con lo cual, cuando sumamos las variaciones de los años donde había stock finales,
en general, si yo sumaba el aumento que hubo entre marzo y junio, en el año 2012 el área subió 1.100.000 y en el año 2014 1.300.000. Por eso era que el mercado esperaba un aumento alrededor de 1.600.000 hectáreas aproximadamente, entre 1.600.000 y 2 millones de hectáreas más repartidas entre maíz y soja. Y básicamente subió apenas 630.000 para el maíz y prácticamente no hubo, o sea, no hubo cambio en el área de soja. Los últimos años, ¿sí? ¿Por qué era la importancia de este reporte y por qué había tanta digamos, expectativa? Justamente porque los últimos años, fíjense lo que había dado el reporte de junio, ¿sí? Versus lo que estimaban los analistas. El primer año hubo 2 millones de hectáreas y en el 2019 hubo 2 millones de hectáreas más. En el 2020, es decir, el año pasado, en el reporte de junio, hubo 1.300.000 menos. Y este año, donde todo el mundo, digamos, esperaba, lo que hay es que el USDA da 440.000 hectáreas menos de lo que el mercado estima y que implican estos 5 millones de toneladas de maíz. Y en el caso de la soja, ¿sí? Había, en el año 19, fue un gran impacto porque hubo 1.700.000 hectáreas menos. Ese fue el año, acuérdense, de las lluvias fuertes donde no pudieron sembrar en Estados Unidos. En el 2020 apenas 300.000 hectáreas menos de lo que el mercado esperaba. Y bueno, y este año hay 570.000 hectáreas, con lo cual el impacto es muy fuerte en soja, ¿no? Que equivale a tener 2 millones de hectáreas de toneladas menos respecto de lo que el mercado estimaba. Cuando ponemos estos números en el cuadro de oferta y demanda, acá claramente podemos ver lo que implican esa reducción de área o tener menos área respecto de lo que estimaba el mercado, que estos 5 millones de toneladas menos respecto de lo que esperaba el mercado, contra 34 millones de stock finales, es un número muy importante. Eso hay que verlo en perspectiva. Y el otro tema era el que marcaba acá estos 62 millones de exportaciones, es, bueno, ¿qué pasa con esos 6, 7 millones de Brasil que no va a exportar de maíz? Entonces, si esto viene a Estados Unidos, vamos a tener una presión muy fuerte y fíjense que 6, 7 millones subiendo las exportaciones me disminuye los stock finales. Y por otro lado, desde el punto de vista negativo, es que cualquier problema que tenga China con Estados Unidos nuevamente, las importaciones chinas implican 25 millones de toneladas, con lo cual 25 millones de toneladas menos, ¿sí?, en las exportaciones impactarían muy fuertemente en los stocks finales. Esto es para tener en cuenta cuando hablemos de los riesgos que puede haber en cambios estructurales en el mercado hacia adelante. En el caso de la soja, ¿sí?, estas 560.000 hectáreas que hay de diferencia con lo que el mercado estimaba implican estos 2 millones de toneladas. Claramente 2 millones de toneladas menos contra 4 millones de stock finales, estamos hablando del 50% de los stock finales. Entonces, esto es muy importante, por eso el impacto de la suba que estamos teniendo. Bueno, yendo de vuelta volviendo a los stocks, esto es lo que muestra acá, es año a año la diferencia que hay entre lo que da el USDA y las estimaciones. Acá claramente hay una tendencia a que el mercado siempre sobreestima los stocks de soja, los stocks siempre terminan siendo menores, el USDA da menores a las estimaciones, este año vuelve a decir, lo vuelve ¿cómo se llama?, a confirmar. Y en el caso del maíz, esto ya no era tan así, sino al revés, era que en general el USDA daba mayores stocks a lo que el mercado estimaba. Bueno, acá dio menores stocks de unas 800.000 toneladas, con lo cual, de tanto los dos datos que da el USDA son coincidentemente alcistas.
Y acá me detengo en un tema que es importante, que era por qué también había tanta expectativa en que el número, sobre todo de maíz, podía ser muy variable. El problema que tiene Luzda es que estima muy mal el consumo para forraje interno que tienen ellos. Y básicamente esto nace de cómo se mide ese consumo para forraje. ¿Por qué? Porque los datos que el USDA en el cuadro de oferta y demanda, hay dos de la demanda, son tres componentes. Las exportaciones, el consumo para etanol y el consumo para forraje. Son los tres principales elementos de la demanda. El consumo para etanol y las exportaciones se informan semanalmente, con lo cual es un dato conocido, es sabido, ¿sí? La producción y la oferta, los stocks finales del año que viene, más la producción del año, en general, también es un dato conocido, salvo que hagan una muy mala estimación. Entonces, cuando ellos en marzo o en junio, ¿sí?, trimestralmente, hacen el conteo de los stocks finales, lo que dicen es, bueno, si el consumo de exportaciones fue, tengo tal producción, tengo tal consumo de exportaciones y de etanol, y tengo estos stocks finales, la diferencia es el consumo para forraje. Y las variaciones que hay de trimestre del mismo trimestre respecto del año pasado oscilan entre menos 20, entre 20 y 40% para arriba y para abajo. Con lo cual, ese es el problema de que nadie sabe con qué número se va a venir el USDA respecto de cuál es el forraje, porque después lo termina corrigiendo en el reporte siguiente. Y esto es un número que tenemos que seguir en cada reporte trimestral de stocks. Los stocks informados ayer pasan a ser los menores, o sea, los stocks reales al 1 de junio son la menor relación stock-consumo en Estados Unidos de los últimos 7 años. Ahora, claramente lo que estamos viendo es que hubo un racionamiento de la demanda por la suba de precios. Esto vemos que la demanda de marzo a mayo, es decir, la demanda del tercer trimestre, fíjense que cayó 9% respecto del año pasado y pasa a ser la menor demanda de los últimos 5 años. Es decir, esto en valores absolutos. Claramente lo que me está mostrando esto, que los niveles de precios a los que le llegó la soja en Estados Unidos produjo un racionamiento de la demanda. Que esto es lo que busca la suba de precios cuando estamos en situaciones de stocks bajos. Con lo cual, ahora lo que nos toca un poco es analizar lo que decíamos que era la coyuntura. Es decir, hasta ahora lo que vimos fue una estructura de mercado que por todos lados nos dice es un mercado estructuralmente alcista, es un mercado donde faltan stocks y donde la demanda viene con mucha fuerza. Ahora, en el medio lo que vivimos fue una corrección tremendamente fuerte, ¿sí?, donde básicamente desde marzo, ¿sí?, que fue el informe del 30 de marzo, hasta aproximadamente el 7-12 de junio, en el caso de la soja, vamos a verlo gráficamente, la soja desde el 30 de marzo hasta, vamos a poner mediados de junio, subió $107 en Chicago. ¿Qué pasó con esta corrección que hubo de baja? Perdió casi toda la suba y aún más. Estamos hablando de la primera posición en Chicago. Con lo cual, nosotros estábamos en niveles, llegamos a estar en niveles de 1.600 puntos. Claramente estábamos en el 10% superior de precio, similares a los valores que tuvimos en los años 2012-2014. ¿Sí? Estos 1.456 puntos me marca el 10% superior de precios de los últimos 10 años, es decir, desde el 2011 al 2021. Con toda esta corrección, llegamos a estar recién al 30% más alto, ¿sí? Fuimos alrededor de 1.320 y pico. Bueno, hoy estamos nuevamente llegando a valores, acercándonos a este 10% superior. Con la suba que tuvimos ayer y con la suba que estamos teniendo hoy, estamos volviendo acercándonos a
estaríamos no en los precios máximos que tuvimos anteriormente, pero sí cerca de ese 10% superior de precios. Y si yo tomo la media de estos 10 años, es 1.127 puntos. Entonces yo lo que les marco acá con un globo celeste es justamente los precios que tuvimos en los últimos años, ¿sí? 18, 19 y 20. Por eso les digo que no vamos a tener esos precios, pero bueno, ya vimos que estamos con una volatilidad muy alta. En el caso de la soja julio 2022, que es la que a nosotros nos interesa para ver los precios de la soja del año que viene, claramente lo que tuvimos, miren la corrección que tuvimos desde mediados de junio en adelante, ¿sí? Bueno, el mercado rebotó, tuvimos de vuelta a la baja, ahora estamos nuevamente acercándonos a valores, tuvimos la suba de ayer y la suba que estamos teniendo hoy, con lo cual esto es muy alentador porque nos vuelve a dar valores interesantes. Tuvimos sojas en el mercado a término por debajo de los $290, llegamos a estar $290 cuando habíamos visto 3.15, 3.20. Bueno, hoy estamos de vuelta en los $300. En el caso del maíz, el informe de marzo, del 30 de marzo, con una menoralla, nos había hecho subir el maíz en $92 y la corrección coyuntural que tuvimos fue de $57. Hoy nuevamente estamos yendo a tener valores por arriba de esto y claramente estuvimos en valores arriba del 10% superior de precios, pero con la corrección habíamos llegado a estar en el 80% de valor, ¿no es cierto? Y en el caso del maíz, del trigo, perdón, la baja que tuvimos hasta el día de ayer fueron $50 desde los máximos anteriores, ¿sí? La media del trigo en Chicago es de 570 puntos, ¿sí? Hoy estamos, con las uvas, estamos más cercanos a los 700 puntos nuevamente, o sea que nos estamos acercando al 10% superior. Entonces, lo que vemos es que la corrección coyuntural, básicamente lo que se dio fue por un tema de baja de, es decir, se dieron varios componentes. Primero, como siempre veníamos diciendo, que los fondos estaban muy comprados y que el tema climático podía impactar a que los fondos liquidaran. Bueno, eso ocurrió porque el clima mejoró muchísimo. O sea, Estados Unidos tuvo una muy buena siembra, tuvo buen clima, sembraron en tiempo y forma, sembraron todo muy bien. Y a medida que pasa el calendario, lo que siempre decimos es que los precios de Chicago, que son precios futuros, tienen un componente de expectativas muy grande en la parte de que compone ese precio. Con lo cual hay una prima de riesgo climática. ¿Por qué? Porque al tener años de stock bajos, cualquier problema climático que limite aún más la oferta podría poner los precios en lugares explosivos. A medida que pasa el calendario, o sea, ya le quitamos una aduana que es la siembra y tenemos un junio que vino con buenas lluvias y sobre todo en las últimas quincenas de junio hubo muy buenas lluvias en la parte este del cinturón, ¿sí? Eso lo que hizo fue que la soja perdiera casi toda la suba y el maíz perdiera el 60% de la suba que habíamos tenido desde el 30 de marzo en adelante. Todo esto impulsado por la liquidación de fondos. El otro punto es que los chinos bajaron el ritmo de compras, ¿sí? Los chinos que venían en un inicio de campaña de Estados Unidos con muy fuertes compras, bajaron. Y esto se debió primero a que los márgenes de molienda en China no eran buenos, ¿sí? No daban pérdida, pero estaban ahí prácticamente en break-even. Segundo, que es el otro tema que veníamos hablando en las otras reuniones, es acuérdense que Brasil ha tenido una producción muy buena de soja y que este año va a exportar alrededor de 85 millones de toneladas. Con lo cual Brasil va a ser un competidor por la exportación de soja que va a estar todo el año compitiéndole a Estados Unidos. Con lo cual, lo que pasó también es que si bien los chinos venían comprando soja nueva, todavía seguían... cuando el mercado le subía mucho en Estados Unidos, seguían comprando soja brasilera. Y el otro punto es que los chinos tenían buenos stocks en los puertos.
En la medida que el clima viene bien, como ya dijimos, la prima climática que estaba incluida en los precios baja y eso me produce una liquidación de fondos y es lo que hablamos coyunturalmente, la corrección de baja que tuvimos. Y en las últimas semanas aparece un punto nuevo, que ¿cuál es? Que esto prácticamente no se le da mucha importancia y es algo que hay que tener muy en cuenta, que es el tema de los aceites en Estados Unidos, a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Con todo el tema del cambio climático, bueno, hay toda una tendencia a aumentar las mezclas de biocombustible, digamos, de energías renovables en todo lo que son los combustibles. Estados Unidos, con el nuevo presidente, con Biden, lo que todo el mundo supone era que iba a aumentar los mandatorios de mezclas de etanol en las naftas y de aceite en el biodiesel. Y ahí surge un tema, que es justamente en la época de Trump, el organismo de la EPA, que es el que regula todo el tema de energías en Estados Unidos, lo que empezó fue a darle exenciones, llamadas waivers, a las refinerías para que mezclaran menos combustibles renovables, ¿sí? Etanol y aceite de soja en los biocombustibles, les autorizaba, les daba exenciones para que no mezclaran menos de lo que tenían que mezclar para mejorar sus márgenes. ¿Qué es lo que pasó? Con la pandemia cayó tremendamente el consumo de combustibles porque no hubo movilidad y eso lo que produjo fue que las refinerías trabajaran menos, con lo cual en Estados Unidos hay todo un mercado de lo que se llaman los RINs. ¿Qué son los RINs? Aquellas refinerías que tienen un excedente de mezcla, digamos, que mezclan más de lo que deberían por mandato, se quedan con un crédito, que ese crédito lo pueden vender a las refinerías que tienen un déficit. Y eso se llama los RIN. ¿Qué pasó? Como no hubo refinamiento durante la pandemia, no se generó ese mercado, faltaron esos créditos para que después se comercializara. Cuando vuelve la movilidad, lo que sucedió fue que subió tremendamente. A ver si acá está. Fíjense que los valores de esos créditos de mezcla, ¿sí? Pasaron de 50 centavos a 2 por galón. Es decir, que casi se quintuplicó. La semana pasada, la Corte, o sea, lo que pasó fue que el gobierno de Biden prohibió o dio de baja todos estos waivers que había. Hubo una demanda en la Corte Suprema y la Corte Suprema falló a favor de las refinerías. Con lo cual, lo que pasó es que el precio de esos créditos de mezcla cayó un 30%. ¿Y esto en qué impactó? Claramente en el precio del aceite de soja. Todo el mundo mira los valores de la soja en Chicago, pero si uno analiza detenidamente, se va a dar cuenta que gran parte de la suba del poroto de soja se daba porque lo que estaba subiendo era el aceite. Y atrás del tema de la suba del aceite era la escasez de aceite mundial, el aumento de las mezclas a nivel mundial, ¿sí? para energías renovables y el tema de que en Estados Unidos la demanda de aceite venía siendo tremendamente fuerte. Bueno, justamente todo este tema lo que hizo fue corregir este problema y un 15%, fíjense que se dio apenas en 15 días, ¿no? Entonces, esto también impactó en esa corrección que vimos a la baja. El otro punto que vamos a ver también es que estamos desde mayo, claramente lo que estamos viendo es un mercado de mucha mayor volatilidad y eso lo vamos a ver gráficamente en el tamaño de las velas, ¿sí? El tamaño de gráficamente se ve en el tamaño de las velas, ¿sí? Fíjense, este es el gráfico de la soja de Chicago. Miren lo que pasó a partir de abril, mayo. El tamaño de los bastones es mucho más grande que el tamaño que había anteriormente y la medida de la volatilidad, que si bien cayó, sigue estando a niveles históricamente de los más altos desde el año pasado.
Respecto al tema de la tranquilidad de China, fíjense que lo que yo les comentaba, de que la demanda de China se tranquilizó, de lo que era soja de la campaña que viene. Bueno, miren cómo empezó el año. La línea negra son las compras por parte de China de soja de la nueva campaña, venía a un ritmo fuertísimo y a partir de mayo se estancaron. Fíjense, comparada con el año pasado, que es la línea verde, veníamos muy por encima de la línea verde del año pasado, con lo cual lo que se pronosticaba es China, esta campaña va a comprar fuertemente soja y esto va a seguir presionando los precios. Bueno, a partir de mayo esto se tranquiliza y hoy estamos en los mismos niveles que el año pasado, a esta época del año. Ahora vamos un poquito al tema del clima, que fue el otro tema coyuntural que hizo bajar los precios. Bueno, claramente las lluvias fueron muy buenas justamente en todos los estados, en todo el cordón sojero maicero de Estados Unidos. Las lluvias pronosticadas hasta el 8 de julio siguen siendo buenas, no de la misma fuerza que tuvieron hasta ahora, pero siguen siendo buenas, ¿sí? Y las temperaturas las ven más bajas, que el problema era que estaban con temperaturas altas, ¿sí? Bueno, también esto es lo que se proyecta por lo menos para la primera quincena de julio. Ahora vamos a ver que la situación no es del todo ideal en Estados Unidos. O sea, lo que pasó fue que todas estas lluvias favorecieron sobre todo la parte este del cinturón. Ahora, recuerden una cosa, cuando yo les mostré el cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, ¿sí? Para llegar a esos stocks que siguen siendo bajos al final de la campaña que proyecta Luzda, estamos hablando de que se necesitan un rinde récord de maíz de más de 11.000 kilos de rinde por hectárea y de 3.400 kilos de rinde promedio de soja, ¿sí? Que es prácticamente récord histórico. Y acá lo que vamos a detenernos un poco es, primero, la situación actual es que todo lo que es el noreste de Estados Unidos está con seca. Y fíjense, acá hay dos estados que son muy importantes, o tres, que son las dos Dakotas, que son estas de acá arriba, ¿sí? El estado de Wisconsin, bueno, y Minnesota. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Cuando yo veo el área de maíz, lo que vemos, el área verde, cuanto más verde es, más intenso es el verde, son las áreas de los estados de más productividad de Estados Unidos, de mayor producción. Y la línea roja, lo que está rayado en rojo, es el área que está afectada por seca. Con lo cual a mí el UDA me está diciendo que ya el 40% o el 41% del área de maíz está afectada con seca. O sea que esto ya es un dato importante y fíjense que toma parte del área más verde oscura, es decir, que es el área más productiva. Y acá me detengo en el tema que les decía de las Dakotas. Fíjense Dakota del Norte y Dakota del Sur. Dakota del Sur tiene 73% del área en sequía severa y un 12% del área en sequía extrema. Con lo cual me dice que el 99% del área tiene algún tipo de sequía. La Dakota del Norte, 62% de sequía severa y 20% en sequía extrema. Minnesota, 28% en sequía extrema y 96% del total del área con algún tipo de sequía. Iowa, que es uno de los estados, Iowa representa acá el 16% de la producción, tiene 82% del área en situación de seca, con un 51% en situación de sequía severa. Cuando me voy a la soja, que coincide prácticamente el área me está dando 36% del área de soja con seca. De vuelta, estos estados que están con verde oscuro son los de mayor producción. Nuevamente, las Dakotas, fuertemente, 100% del área de las Dakotas en seca, 97% de Minnesota, 82% de Iowa, que es importantísimo, con 48% del área de soja en Iowa de sequía severa.
Y ahora me voy a detener y decirles por qué es importante este tema de ese sector y pongo tanto hincapié en las Dakotas. Esta es el área, ¿sí? Fíjense que el grueso del área que se ha incrementado, ¿sí? En el área de maíz, ¿sí? Los 7 principales estados productores, en realidad, disminuyeron el área respecto del año pasado. Y las que crecen son las Dakotas. Y en el caso de la soja pasa lo mismo. Del 1.800.000 que sube el área, ¿sí? 800.000 hectáreas corresponden a las Dakotas y apenas 500.000 a los 7 principales estados productores. Y las Dakotas representan el 11%, ¿sí? de la producción de soja, pero miren Iowa. Iowa representa el 12%, entre el 12 y el 13% de la producción. O sea, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por el otro lado me están exigiendo rindes récord a nivel país. Y en el caso del maíz, las Dakotas representan alrededor del 7% del total de la producción de maíz y Iowa representa el 16%. ¿Cómo es la condición que se dio este lunes? Básicamente, en el caso de las condiciones de bueno a excelente en Estados Unidos, en el caso del maíz, estoy 9 puntos por debajo del año pasado. Y miren la situación de los estados que veníamos diciendo. El año pasado, las Dakotas estaban en 67 y 80% de bueno a excelente, este año estamos en 40 y 24. Iowa, fíjense, una reducción muy importante de la condición de maíz. Soja, lo mismo. En soja es peor todavía porque estamos a nivel nacional 11 puntos por debajo del año pasado en las condiciones de bueno excelente, con un problema bastante serio en las condiciones del cultivo de lo que es el noroeste de la producción de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto me parece que hay que seguirlo de cerca, ¿sí? Y esto es lo que me parece que post reporte de ayer es lo que le va a poner foco al mercado. El mercado va a estar muy atento a lo que suceda con esto. ¿Cuáles son los pronósticos para lo que es julio? Julio nos va a dar temperaturas por arriba de lo normal en todo el cinturón sojero maicero y lluvias dentro de lo normal. O sea que esto le quita presión. Cuando uno lee los pronósticos que hay para adelante, para julio y agosto, en general todos los analistas, todos los meteorólogos coinciden en que estaría descartado un grave problema climático de producción en Estados Unidos, en la parte del cordón sojero maicero, pero esto no quita que cada vez se esté haciendo más difícil lograr esos rindes récord que está necesitando el USDA para, o por lo menos que son los que ponen su cuadro de oferta y demanda. Por eso yo creo que el informe mensual que va a dar en julio, el 12 de julio, el USDA, que es el informe al que estamos acostumbrados todos los meses, donde va a informar el cuadro de oferta y demanda y donde va a poner los datos que informó ayer, es decir, va a incorporar esa área informada y va a tocar los stocks, para mí va a ser muy importante ver si no hay algún toque de rinde. Porque ya va a tener que, o sea, sobre lo que estimaba el mercado, ya vimos que hay una disminución importante de área que repercute en la producción. Entonces, acá la pregunta hacia adelante es si climáticamente, hacia adelante, por tema climático, el USDA no empieza a tocar el rinde. Y eso sería muy fuerte para el incremento de los precios. Respecto de las buenas lluvias, la situación que produjo que los fondos liquidaran, fíjense que los fondos en el caso de la soja estaban, a mayo había 180.000 contratos, hoy apenas tienen 80.000. Claramente con esta situación, me parece que con este informe los especuladores van a volver a armar una posición comprada. En el caso del maíz estábamos en 400.000 contratos, hoy estamos
prácticamente en la mitad, 243.000 informados al viernes pasado. Mañana sale el nuevo informe de la Comisión de Futuros. Y en trigo, miren esta línea naranja, prácticamente están neutros, apenas tienen 3.000 contratos comprados, cuando en general el trigo es el producto en el cual siempre están vendidos, ¿no es cierto? Fíjense, los demás años, todos estos números son negativos, ¿sí? Es decir, que el trigo siempre, como venimos diciendo, es el producto que los especuladores venden para poder comprar los que tienen más chance de subir o de tener precios sostenidos, como la soja y el maíz. Pese a eso, fíjense que el trigo sí aumentaron la posición comprada, de estar levemente vendidos pasaron a estar levemente comprados. Yendo al producto que son los cultivos de invierno, que son los que más están en desarrollo actualmente en nuestro país, tenemos un progreso de siembra espectacular, es decir, estamos en récord, en la parte más alta de los últimos años, casi 71%, más del 71% del trigo sembrado. La actualización que ha hecho de la producción, es decir, la producción final estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para soja del año pasado, o sea, de la campaña, de esta campaña, es de 43 millones y medio de toneladas, que esto es un 9% menos respecto del promedio de las últimas 5 campañas y un 10% menos de rinde respecto del año pasado. O sea, claramente el efecto de la seca que tuvimos durante el año pasado, el impacto ha sido la caída sobre una producción que se estimaba originariamente en 48, 50 millones de toneladas, finalmente estamos teniendo 43 millones y medio. Y en el caso del maíz, justamente lo que ha venido haciendo la bolsa es que ha aumentado su proyección. Y si bien está el 50% cosechado, lo que está estimando la bolsa es que va a haber 48 millones de toneladas, un número que lo fue subiendo porque está estimando que el efecto que tuvo la seca sobre el maíz, sobre todo el maíz de segunda, no fue tan importante. Con lo cual, lo que nos queda por delante es ver cuáles son los factores que pueden hacer que realmente este escenario cambie, ¿no es cierto? Este escenario de precios sostenidos, de precios firmes, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son los puntos que tenemos que ver y estar atentos a que cambien? Yo distingo 3 puntos que son coyunturales, que son los 3 primeros, y 3 puntos que ya son estructurales, que son los más importantes, y estos sí los que pueden provocar algún cambio de tendencia. Los cambios coyunturales son el clima, claramente. Al tener clima normal de lo que queda de julio y para agosto, esto le va a quitar presión a los precios, ¿sí? En la medida que nosotros nos acerquemos a la proyección que está dando, digamos, que el clima venga bien, nos vamos a acercar a la proyección de rindes que está haciendo Luzda, y eso claramente a medida que avanza el calendario, eso ya el mercado lo empieza a descartar, eso ya está incorporado en los precios. Ahora, si el clima viene mejor, lo que va a pasar es que eso le va a quitar presión. Bueno, por eso yo creo que el foco a partir de ahora va a estar puesto en el clima, ¿no? Ya los números del reporte ya pasaron. Eso me impactó la estructura, y la estructura me da sostenimiento y precio sostenido para adelante. Bueno, ¿cuánta más crema le vamos a poner a esa suba de precios? Va a estar, por un lado, por el tema del clima. El otro punto que no es menor en el caso de la soja es, recuerden esto, Brasil tiene 85 millones de toneladas y cada vez que el mercado suba, Brasil le va a competir a Estados Unidos. No es como años anteriores donde Brasil tenía volúmenes menores de exportación, ¿sí? No era tan importante. Es decir, tenemos una situación de Estados Unidos con bajos stocks, bajando sus exportaciones en la nueva campaña respecto del año que viene, y tenemos un Brasil que le va a servir de rueda de auxilio que en otros años no lo teníamos. Por eso, cuando hay que comparar esta situación de Brasil con la situación de los años 2012-2013, ¿sí? Que eran los años donde la soja explotó y tuvimos precios mucho más altos. Ahí no teníamos esta rueda de auxilio tan importante en el caso de la soja para Brasil. Por eso para mí es muy importante.
Y el otro punto son los fondos. Los fondos ya descargaron bastante de esta posición comprada que tenían. Es posible que con estos números vuelvan a incrementarla, con lo cual es posible que ahora estemos de vuelta en una reinflada de precios, ¿sí? O sea, lo que le hablamos la crema, o sea, una cosa es la suba que da y después es la espuma que queda, y esta espuma puede darla los fondos y tener siempre claro que todo lo que es la espuma que dan los fondos, en algún momento esa espuma se va. Los otros puntos que vienen ahora, para mí sí son estructurales. El primero es el riesgo a que de vuelta haya un brote de fiebre porcina, sobre todo en China, ¿sí? Ya vimos el impacto que tuvo, más de 200 millones de cabezas de pérdida, de 200 millones de cabezas de cerdos perdidas, una caída tremenda del consumo de harina de soja por esas pérdidas. Bueno, esto se solucionó, pero estamos viendo un brote nuevamente en el sudeste asiático, y lo raro es que China, tenemos un brote en todo el sudeste asiático y China viene informando menores brotes a lo que le están pasando a sus vecinos. Esto es una información del Ministerio de Agricultura chino. Miren lo que fue el año 2018, ¿sí? La cantidad de casos de fiebre porcina reportados. Bueno, desde mediados del 2020 veníamos con números muy bajos, y acá se nos encendió una alerta en febrero, donde empezaron a reportar los casos. Por suerte, lo que tenemos en abril y mayo son reportes de menores casos, o sea que no sería complicado, pero cuando vemos un poco lo que está pasando en el resto del sudeste asiático, hay cierto brote, ¿sí? Y esto es lo que puede provocar un cambio, sobre todo en la demanda de harina, y que impacta fuertemente en los precios de la soja. Y el otro punto ya es también estructural, es qué puede pasar. Acuérdense lo que dijimos anteriormente de la demanda china. China venía importando apenas 3-5 millones de toneladas, pasa a importar 30 millones de toneladas de maíz, de esos 30, 25 provienen de Estados Unidos, 25 millones de exportaciones a China contra 62 de exportaciones totales. China concentra un volumen importantísimo de las ventas y de la demanda de maíz de Estados Unidos. Con lo cual, si China ralentiza su demanda, si por algún elemento China baja la demanda de las importaciones de maíz de Estados Unidos, esto puede afectar los precios de Chicago. Y el otro es, que nadie lo espera por ahora, pero que hay que tener en cuenta, es qué pasa si de vuelta China y Estados Unidos vuelven a una guerra comercial, en donde China le deja de comprar a Estados Unidos, y ya vemos el efecto que puede llegar a tener en los precios y sobre todo en los precios del maíz. Por último, una breve referencia al girasol, que siempre preguntan. Bueno, lo que se está proyectando para la campaña 21-22 es un incremento en los países exportadores, Ucrania, Rusia, Europa y Argentina, de alrededor de 5,5 millones de toneladas de producción. 5,5 millones de toneladas de producción es un aumento respecto del año pasado, pero el año pasado hubo una caída muy fuerte, ¿sí? El año pasado había caído prácticamente la misma cantidad, con lo cual estamos de vuelta en la misma situación de la campaña 19-20, ¿sí? Y esto implica un aumento de oferta de semilla de girasol de alrededor del 10% respecto del año pasado, ¿sí? Con lo cual, esto nos da precios sostenidos, pero vamos a tener una mayor competencia. Esto visto desde el punto de vista de la semilla, pero lo que importa del girasol es el aceite, ¿sí? ¿Y cómo es el tema de la producción de aceite de girasol? La producción de aceite de girasol va a subir este año 10%. Y el consumo va a subir alrededor de 4%. Con lo cual, los stocks finales van a subir alrededor del 10%, pero prácticamente no hay suba en la relación stock-consumo, que esto es interesante. O sea, pasamos de 8,6% a 8,9% en la relación stock-consumo de girasol. Con lo cual, los precios van a seguir sostenidos. Hay que tener en cuenta que el problema del mundo hoy son los aceites, lo que viene faltando son los aceites, que el grueso de la suba de la soja se dio por un tema influenciada por la suba de los aceites.
Ustedes cada vez que vean la soja subir mucho, fíjense porcentualmente cuánto sube la soja, cuánto sube la harina y cuánto está subiendo el aceite. Y van a ver que hay muchas veces que la harina está cayendo de precio en Chicago y el aceite está subiendo tan fuerte que es lo que hace subir al precio del poroto. ¿Sí? Entonces, parecería como que vamos a seguir con precios sostenidos en una situación un poco, desde el punto de vista del cuadro de oferta y demanda, más holgada, más tranquila a nivel mundial. Así que bueno, con esto cerramos un poco la presentación y dejamos abierta para preguntas, las preguntas que quieran hacer. Acá hay una pregunta de Diego que dice: Carlos, te hago una consulta respecto de los RIN. El conflicto de las refinerías respecto de la política de biocombustibles y lo dictaminado por la Corte. ¿Fue por los waivers pasados, pero para adelante la política quedó sin cambio? ¿O que la Corte dictaminó, lo que dictaminó es volver a los waivers establecidos por Trump? No, lo que dijo la Corte, o sea, acá lo que dijo la Corte fue: el gobierno tiene la potestad de poder seguir dando waivers. O sea, acá lo que se planteaba era sobre una norma ¿dónde está la posibilidad de extender esos waivers? Entonces, lo que dijo la Corte es, el gobierno tiene potestad para seguir extendiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? La EPA tendría que haber, o sea, el organismo regulador tendría que haber tenía que haber publicado cuál es el mandatorio para el año 2021. Estamos a mediados de año y en Estados Unidos todavía no se publicó, o sea, no se salió, no dijeron cuál es la mezcla mandatoria que tienen que tener mínimo las naftas y el biodiesel para este año. Entonces, lo que dicen es, bueno, no está. ¿Y por qué no está? Justamente porque querían resolver primero el tema de los waivers, porque yo pongo una norma, pero si doy exenciones, en realidad la mezcla termina siendo cualquier otra. Y justamente la apelación que hicieron las refinerías es que pueda haber prórroga de las waivers que dio el gobierno, ¿sí? Y eso la Corte los avaló a las refinerías, con lo cual esto le quita presión a los precios, claramente de los RINs y claramente a los precios del aceite de soja. No sé si quedó claro. Acá preguntan qué pasa con el resto de los aceites. No, los aceites, o sea, hay un faltante de aceites a nivel mundial, claramente. O sea, post pandemia hay un crecimiento, hay un aumento de la demanda y sobre todo hay de vuelta una demanda es decir, al haber más movilidad también empieza a haber más consumo de aceite para biocombustibles, ¿no? Con lo cual, la situación de los aceites sigue siendo bastante tirante y por eso es que se proyectan buenos precios. Por ejemplo, hay un grave problema con el tema de la colza en Canadá. Toda esta ola de calor que veíamos en los estados del norte está impactando mucho más fuerte en todo lo que es, primero, en todo lo que es el trigo de alta proteína de Estados Unidos y en los trigos de alta proteína canadienses. Pero está impactando fuertemente en todo lo que es la canola en Canadá, con lo cual están pensando que se va a disminuir. Y si uno ve los precios, por ejemplo, de la colza en el Matif, lo que va a ver es que hubo una corrección muy fuerte y ahora hace varios días que estamos volviendo con una recuperación fuertísima, yendo de vuelta a ver si tocamos los precios máximos que supimos ver unos meses atrás. Es decir, que hay de vuelta una suba en los precios de los aceites, después de una corrección que hubo importante. Acá hay otra pregunta, dice, ¿se haría futuro sintético de soja mayo 280, 320 en el Matua? ¿O ese techo te parece bajo? Bueno, 320 fueron los máximos que hizo, alrededor de esos valores fueron los máximos anteriores. Acá la pregunta que nadie todavía puede dilucidar es si volvemos a los máximos y rompemos los máximos anteriores o no.
Entonces, desde el punto de vista de los technicals, por ejemplo, hay muchos que están hablando de que la corrección que tuvimos de baja estaría marcando que los máximos ya habrían estado en los precios de la soja. Pero claro, este reporte que salió ayer le vuelve a poner presión a la estructura de oferta y de demanda. Entonces, lo que está claramente es que el mercado va a volver a intentar ir a esos máximos, y la pregunta del millón es si lo logra romper o no. Yo, para hacer una estrategia sobre estos valores, yo esperaría un poco. Esperaría a ver hasta dónde va el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo todavía el clima de julio y agosto y claramente, primero, tengo menor área de la que el mercado proyectaba, con lo cual estoy quitando más o menos 2 millones de toneladas de oferta respecto de lo que el mercado esperaba. Tengo un 30, 40%, 35% del área en seca. Tercero, tengo que la porción donde crece más el área justamente es la porción más marginal de producción de Estados Unidos. Y justamente tengo esa zona que es la que más creció en área, en detrimento del área núcleo, y encima es el área que más está sufriendo la seca, y por otro lado, para poder llegar a unos stock mínimos, tengo tengo una presión de rinde muy alta. Entonces yo por ahora esperaría, por lo menos esperaría a ver qué es lo que acontece con el clima de agosto, es decir, esperaría hasta finales de julio. O sea, claramente el mercado ahora va a estar en un rebote. La pregunta del millón es hasta dónde llega ese rebote y si rompe los máximos anteriores. Después dice que en función de los precios del girasol, que bajó del 4.40 a 3.30, bueno, yo creo que el girasol ahora tiene que volver a haber un repunte. Parecería como que el girasol, igual el girasol nuevo, por lo que uno ve, se podría pagar más. Las paridades, la capacidad teórica de pago daría que se puede pagar bastante más de esos 3.30 que estaban pagando, y claramente vamos ahora de vuelta, vamos a ver mejores precios con toda esta suba. O sea, el tema de los aceites a nivel mundial sigue estando tirante. Bueno, hay este problema de Estados Unidos respecto de los waivers que se están dando, pero va a seguir firme. Yo creo que vamos a estar en un rebote ahora. Iván dice, el mercado climático generalmente nos da malas noticias en los precios. Maíz, ¿en qué niveles comenzarías a vender o cubrirías todo con cola abril? Bueno, el maíz cayó muy fuerte, ¿no? Llegamos a tener precios de maíz de $200 en el término para abril del año que viene, nos caímos abajo de 175, $176. Bueno, estamos en una recuperación. De vuelta, me parece que hay que ver hasta dónde va esta recuperación, ¿no? Yo esperaría, no me apuraría, creo que esto le da un tono distinto, pero el foco a partir de ahora va a estar puesto en el clima, ¿sí? Entonces, sigamos muy de cerca qué es lo que pasa en todos esos estados que están con seca y cómo vienen las lluvias, ¿sí? Parecería como que julio va a ser un mes relativamente normal, donde no va a haber gran problema. Pero todavía para la soja queda agosto, y para el maíz julio sí se definiría. Así que ahí hay que estar atento qué pasa. Y respecto del que el clima generalmente nos da malas noticias en los precios, es verdad, los últimos años siempre se le pone mucha ficha y Estados Unidos siempre termina teniendo un clima bastante favorable. Pero bueno, el porcentaje de área con seca es importante, y o sea, tengan en cuenta que es justamente el área que más ha crecido, o sea, que el grueso del crecimiento de área se ha dado justo en esa parte, y que es un área que en general tiene rindes menores al promedio de los países centrales, de los estados centrales. Entonces, ahí me parece que estamos muy exigidos de acuerdo al rinde, y yo no descarto que Luzda
hacia adelante empiece a bajar las proyecciones de rindes promedio de Estados Unidos. Y eso va a tocar la producción y claramente los stocks. Bueno, Carlos, creo que no tenemos más preguntas, no hay manitos levantadas ni más preguntas en el chat. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por esta excelente charla. Y bueno, a todos los invitamos a seguir de cerca desde la plataforma de Magua, el calendario de eventos, en donde siempre estamos publicando cuáles son las próximas charlas, las próximas fechas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Llegamos a ser 87 personas conectadas en un momento. Así que gracias a todos y Carlos, gracias a vos especialmente. No, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias a los Globos por invitarme a dar esta charla y bueno, vamos a seguir en contacto para las próximas. Muchas gracias a todos.